Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompañan este jueves 4 de diciembre. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. Comparece en el Congreso el almirante encargado de las operaciones navales que combaten el narcoterrorismo en el Caribe. Además, el FBI arresta al principal sospechoso de colocar bombas cerca de las sedes de los comités nacionales republicano y demócrata en enero de 2021. Y el presidente Trump acusa a México y Canadá de aprovecharse del Tratado de Libre Comercio en detrimento de los Estados Unidos. Los detalles de esto y más en Voz News, que comienza ahora. El almirante Frank Bradley, encargado de varias de las operaciones en el Caribe contra el narcoterrorismo, compareció hoy ante el Congreso de los Estados Unidos. Mientras tanto, la Casa Blanca destaca un escrito de la líder opositora venezolana María Corina Machado en el que se promete la libertad para Venezuela. Juan Esteban Silva tiene los detalles desde la Casa Blanca. Hola Karina, televidentes de Voz News, ¿qué tal? Yo los saludo. Pues en una sesión clave ante el Congreso de los Estados Unidos, el almirante Frank Bradley asumió responsabilidades por este polémico operativo militar, polémico especialmente para los demócratas, que cuestionan la manera en la que se llevó el ataque por supuestamente ordenar rematar cuando había sobrevivientes. Una ofensiva, estos despliegues en el Caribe y en el Pacífico que forma parte de esa campaña militar desplegada por el presidente de los Estados Unidos. Y en el caso del almirante Bradley hay que decir, la defensa que ha hecho es absoluta. Hoy el presidente Trump defiende cómo Estados Unidos vuelve a ser respetada nuevamente, afirmando además que lo que se tenía hace un año era permisividad absoluta. Miren ustedes. 1 year ago they thought our country was dead. And now our country is the hottest country anywhere in the world. We're the hottest country anywhere in the world. Nobody's ever seen anything like it. We have over $18 trillion. That's just in 10 months. Pledged or being invested or pledged to be invested in the United States. Think of that, 18 trillion. The highest amount we've ever had is... Lo que dice el almirante es que la prioridad era eliminar la embarcación y neutralizar cualquier amenaza relacionada con narcotráfico. Dice el presidente Trump incluso que cada embarcación que es bombardeada pues preserva la vida de 25,000 personas que habrían muerto por el consumo de drogas. Ese es el punto quizás en el que el presidente Trump ha intentado defender la legalidad de estos ataques. Se le han entregado al Congreso más de 10 informes detallando el marco constitucional y legal de estos operativos. Ahora bien, miren ustedes lo que ha dicho desde Caracas Nicolás Maduro, quien no solamente da detalles de la llamada que sostuvo con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sino que dice que fue cordial y amable. Miren ustedes. Inclusive, puedo decir que fue cordial entre el presidente de los Estados Unidos y el presidente de Venezuela. Digo más, si esa llamada significa que se están dando pasos hacia un diálogo respetuoso de Estado a Estado, de país a país, bienvenido el diálogo. Y también el secretario de Guerra, Karina y televidentes, miren ustedes lo que ha señalado, porque dice que se prepara Estados Unidos para adquirir más tecnología para defenderse. The funding provided by the Big Beautiful Bill is ready to be used to mount an effective sprint to build combat power. At the Department of War, we're adopting new technologies with a fight tonight philosophy so that our warfighters have the cutting-edge tools they need to prevail. En las últimas horas se ha conocido, como dato de cierre, una carta de uno de los generales más cercanos al régimen de Nicolás Maduro, Hugo El Pollo Carvajal. Dice que el aparato de inteligencia colombiano, cubano, venezolano colaboró en espionaje, falsificación de pasaportes, una carta que ha reverberado en círculos de seguridad de los Estados Unidos, que señala que además aquí había toda una complicidad del régimen de Nicolás Maduro para inundar de droga a los Estados Unidos, también señalando que había una alianza con el régimen iraní, con las guerrillas colombianas, entre otros. Y como dato de cierre les quiero contar, miren ustedes la columna que escribe María Corina Machado en el New York Post, que destaca también la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Levitt. Allí María Corina Machado hace una defensa de la libertad, de la necesidad de restablecer la democracia en Venezuela, pero critica también duramente al régimen de Nicolás Maduro. Así que continúa la presión en el Caribe, en aguas internacionales, esas conversaciones que dice Nicolás Maduro
podrían avanzar eventualmente con los Estados Unidos, pero lo cierto, televidentes de Voz News, es que la presión continuará. Es la información desde la Casa Blanca para Voz News. Juan Esteban Silva. Y para hablar sobre esta supuesta carta del general Hugo El Pollo Carvajal, miembro arrestado del Cártel de los Soles, y sobre la legalidad de las acciones militares en el Caribe, hacemos contacto con el comandante retirado de la Marina estadounidense, Jesús Romero. Jesús, bienvenido de nueva cuenta a Voz News. Comenzamos con cuál es tu análisis de esta carta que al parecer es legítima, Jesús. Bueno, primero que todo, gracias por tenerme en tu programa, Karina. Y esta carta representa la cronología, el momento en que esta carta sale a la luz pública. Me llama muchísimo la atención porque viene luego del indulto con el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. Nosotros vimos que el presidente Trump le otorga un indulto y esta carta del Pollo Carvajal sale justamente un poco tiempo después de esta carta. Lo que sí es cierto es que en esta carta el Pollo Carvajal básicamente está diciendo que él es testigo de ciertos eventos ilegales que cometieron el régimen de Venezuela, entre ellos conspiración ilícita con los cubanos y rusos para llevar a cabo ataques clandestinos y subversivos contra intereses norteamericanos. También sale a la luz de su participación adentro del Cartel de los Soles, todo en una manera como que primero buscando presión pública para que el presidente Trump lleve a cabo operaciones militares contra el régimen de Nicolás Maduro. Y la otra parte es que es muy posible de que Hugo Carvajal y su bufete de abogados estén buscando algún tipo de beneficio con el Departamento de Justicia para tener algún tipo de indulto similar al que él obtuvo el expresidente Hernández. Como lo señalas, Jesús, en esta carta hay acusaciones muy precisas, muy puntuales. Recordemos que este ex jefe de inteligencia militar está desde que estaba Hugo Chávez en el poder. Y él afirma haber sido testigo de estas reuniones que tú señalas de inteligencia cubana y rusa tratando de espiar a los Estados Unidos. Incluso señala que habría algunos de ellos infiltrados hasta este día todavía en la CIA, en bases militares de los Estados Unidos. Pero también habla de esta compañía encargada de las máquinas de votación que se desarrolló de hecho en Venezuela y que luego fue exportada a otros países, incluyendo los Estados Unidos. Creo que la pregunta que muchos van a tener es qué tanta credibilidad se le puede dar a El Pollo Carvajal, quien está esperando ser sentenciado aquí en los Estados Unidos, y qué tanto puede servirle esta información a la administración del presidente Trump en esta lucha en contra del Cártel de los Soles. Bueno, obviamente que sectores diferentes de profesionalismo ven este tipo de carta debajo de diferentes prismas. En la mía, por ejemplo, yo tuviese que corroborar y buscar un tipo de bona fides de que esta carta es en esencia fidedigna. Nosotros lo que no vemos en la carta, Karina, es detalles particulares. Obviamente es muy posible que si esta carta es fidedigna es para el propósito y uso para influenciar el público. Si esta carta fue utilizada por parte del bufete de defensa del Pollo Carvajal hacia el Departamento de Justicia y hacia el Ejecutivo como el presidente, obviamente deberían de tener más detalles, porque simplemente cuando vemos esta carta de la manera que está, tenemos que tomarle credibilidad a un individuo quien está cumpliendo una sentencia en los Estados Unidos por narcotráfico que quiere que le creamos lo que está en esta carta. Muchas de las cosas que están en la carta se pueden encontrar en el Internet, Karina. Y se pueden verificar de alguna manera, por supuesto. Ahora, otro de los temas centrales en torno a esto, Jesús, es la operación en el Caribe y su supuesta ilegalidad en torno a la destrucción y la forma en que se han llevado a cabo las destrucciones de las narcolanchas en aguas internacionales. Hoy el Comité de Inteligencia del Congreso tuvo acceso a estos videos de los operativos de las narcolanchas. Uno de los miembros demócratas del comité dijo que era lo más inquietante que ha visto en su carrera. Yo quisiera saber tu opinión al respecto, que has estado siguiendo de cerca cómo se han llevado a cabo estas operaciones.
¿Qué tan diferentes son de otras operaciones similares que administraciones y presidentes anteriores han llevado y realizado? Y si tú crees que se actuó conforme a la ley de guerra en este caso, ¿no? Estados Unidos ha declarado que está en guerra. ¿Cómo ves tú estas declaraciones y si crees que se han llevado de la forma correcta? Bueno, a mí me llama la atención la doble moral de los demócratas con los republicanos y específicamente ahora. Recordemos que durante la guerra en Afganistán, el presidente Biden liberó una guerra de muchísimos años, de la cual se llevaron ataques directamente a los enemigos. Vimos caravanas de vehículos quienes transportaban enemigo, que cuando un helicóptero ametralló la caravana salieron estos individuos corriendo y el helicóptero cambió su cañón hacia donde estaban los individuos, disparándole no solamente una vez, una serie de veces para asegurarse de que el enemigo estaba muerto. Déjame decirte algo y compartir algo contigo muy importante para la audiencia. El almirante Bradley, quien es el que fue llamado para testificar en el Comité de Inteligencia sobre las acciones que ha llevado la operación La Lanza del Sur. El almirante Bradley ha pasado la mayor parte de su carrera llevando a cabo operaciones antiterroristas en Afganistán y en otros sitios. No hay nada, en mi opinión, no hay nadie más preparado que este señor, este almirante de las Fuerzas Especiales, quien es el comandante de las del Comando de Fuerzas Especiales de los Estados Unidos y que también fue el comandante de JSOC. Tienes el oficial más preparado en la historia de los Estados Unidos, quien es el que está llevando a cabo la guerra directamente a los terroristas. Obviamente, este almirante no va a llevar a cabo ningún tipo de orden ilegal, por mucho más grande o por mucho que sea el presidente o el propio secretario de guerra. Eso no va a suceder. Lo que sucede ¿Por qué entonces es que los demócratas... Es lo que te quería preguntar. ¿Por qué entonces los congresistas demócratas están intentando de alguna manera detener o sabotear, así parece ser, cualquier intento de la administración Trump en combatir con mano dura el narcoterrorismo en la región? Karina, yo creo que el público está viendo lo que está sucediendo. Los demócratas ahora tratan a Nicolás Maduro, quien tiene una acusación pendiente en los Estados Unidos debajo del Distrito Sur de Nueva York. Ahora lo ven como que si fuera una Caperucita Roja o tal vez una persona que es al nivel de Greta Thunberg, que no es una persona mala. Los demócratas lo que están haciendo es simplemente están buscando una excusa para detener al presidente. ¿Por qué? Porque los demócratas no tienen una plataforma de la cual pueden proyectar para el público para ver que los demócratas están haciendo algo positivo. En este caso, han tratado de prevenir que el presidente lleve adelante operaciones debajo del título 50 y están sometiendo resoluciones para activar los poderes de guerra. Entre otras palabras, claro. El día de ayer 4 senadores, 2 republicanos y 4 demócratas sometieron un acto simbólico para tratar de parar el presidente, pero ninguno de ellos utilizó la frase título 50 en ninguno de los comentarios que hicieron. Vimos varios congresistas estar diciendo o alentando a los militares en servicio activo que desobedezcan al comandante en jefe de la institución militar norteamericana, y ahora lo que vemos es están tratando de buscar algún tipo de cacería de brujas para ver en una expedición de pesca si el almirante Bradley dice algo que no es, o el propio secretario de guerra tratar de buscar la quinta cola del gato. Rápidamente, Jesús, antes de que se nos termine el tiempo, la pregunta es, ¿van a lograr estos legisladores mermar las acciones que tiene previstas el presidente? Y muchos están a la espera de que haya acciones más contundentes. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Desde tu Bueno, yo les puedo decir, mira, yo te puedo decir con un grado de responsabilidad y confianza. Los demócratas no van a poder torpedear las acciones del presidente debajo de sus legalidades, de sus autoridades debajo del Ejecutivo. El título 50 es claro.
Y no es que el presidente Trump tenga algo diferente, porque lo han venido utilizando sus antepasados. El presidente Obama, el presidente Biden y ahora el mismo presidente Trump. O sea, que no es malo el juego si no les gusta la pelota. Así es, pues vamos a seguir muy atentos a lo que sucede con esto. Jesús Romero, queremos como siempre agradecerte el darte el tiempo para ayudarnos a comprender más lo que está sucediendo en torno a este operativo. Gracias de verdad. Por supuesto, con mucha responsabilidad siempre. Y nuevas aerolíneas cancelaron sus vuelos hacia Venezuela tras la advertencia de Estados Unidos sobre el cierre del espacio aéreo. Las aerolíneas panameñas Copa Airlines y Wingo suspendieron durante 2 días sus vuelos desde y hacia Venezuela, sumándose a otras 8 compañías que ya habían cancelado operaciones en respuesta a una alerta de la Autoridad Aeronáutica estadounidense por el aumento de la actividad militar en el Caribe. Por esta situación y de manera preventiva, varias aerolíneas internacionales suspendieron temporalmente sus vuelos hacia el país. La dictadura chavista respondió desde Caracas, revocando las concesiones de estas compañías, acusándolas de terrorismo. Y de regreso a nuestro entorno, un hombre residente en Virginia fue arrestado por el FBI la madrugada del jueves tras casi 5 años de investigación. Se le acusa de haber colocado bombas caseras a pocas cuadras del Capitolio de los Estados Unidos el 5 de enero de 2021. El sospechoso fue identificado como Brian Cole Jr., de 30 años de edad. Las autoridades hallaron explosivos cerca de las sedes de los comités nacionales republicano y demócrata, justo cuando miles de manifestantes comenzaban a atacar el Capitolio en protesta por los resultados de las elecciones de 2020. Un video difundido por el FBI muestra al sospechoso colocando los artefactos más de 16 horas antes de que fueran descubiertos. En las imágenes se le ve con sudadera gris con capucha, zapatillas deportivas, mascarilla, gafas y guantes. Su identidad permaneció desconocida durante años hasta que finalmente fue detenido y puesto bajo custodia federal. Y el Departamento de Seguridad Nacional lanzó el miércoles una operación contra los migrantes irregulares con antecedentes criminales en Nueva Orleans, tras criticar a las autoridades demócratas de la ciudad por no cooperar. La secretaria Kristi Noem informó que los hombres y mujeres de las fuerzas del orden llegaron al estado de Luisiana para iniciar la operación Catahoula Crunch. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional precisó en un comunicado que esta operación está dirigida contra inmigrantes irregulares con antecedentes criminales que están en libertad debido a las políticas santuario adoptadas por las autoridades demócratas de Nueva Orleans, según señalaron en el comunicado. Las denominadas políticas santuario adoptadas por numerosos estados y ciudades demócratas consisten en limitar estrictamente la colaboración entre las fuerzas del orden locales y la Policía Federal de Inmigración para proteger a los migrantes en situación irregular de posibles deportaciones. Y oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos incautaron una importante cantidad de armas y municiones en el puerto de entrada de Laredo, Texas. El pasado 2 de diciembre, durante operaciones de salida en el puente Juárez-Lincoln, seleccionaron para inspección a una camioneta Toyota Tacoma 2025 que viajaba hacia México. Tras un escaneo no intrusivo, una revisión canina y una inspección física, encontraron 11 pistolas, 10 cargadores, una empuñadura y 21 cartuchos ocultos en el remolque. Los artículos fueron incautados y agentes de investigaciones de seguridad nacional iniciaron una pesquisa criminal. El secretario de Estado Marco Rubio anunció nuevas restricciones de visados contra personas de Nigeria y otros países en respuesta a la masacre de cristianos perpetradas por milicias fulani y grupos islamistas radicales. Rubio afirmó a través de la red social X que Estados Unidos está tomando medidas decisivas frente a las atrocidades contra comunidades cristianas y que el Departamento de Estado negará visados a quienes dirijan, financien o apoyen violaciones a la libertad religiosa. La decisión se enmarca en la designación de Nigeria como país de especial preocupación realizada por el presidente Donald Trump debido a la grave situación que enfrentan las minorías religiosas en esa nación, que alberga la mayor población musulmana de África. A principios de noviembre, Trump aseguró que su administración está lista para salvar a la población cristiana en todo el mundo tras denunciar las masacres ocurridas en Nigeria. Así nos vamos a la pausa comercial. El Senado mexicano designa a una nueva fiscal general. Le diremos cuál es su relación con la presidente Claudia Sheinbaum. Quédese, ya volvemos con esto y más. Llevar a tu familia al médico no debería costar tanto.
Con Voz Salud, toda tu familia recibe atención ilimitada, virtual o presencial, y más de 400 medicamentos genéricos totalmente gratis. Desde un simple resfriado hasta el manejo de enfermedades crónicas, todo está cubierto, desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y protege la salud de tu familia hoy mismo. El presidente Donald Trump ya no quiere renovar el TEMEC y ahora propone acuerdos separados con Canadá y México. El día de mañana, en el marco del sorteo del Mundial de Fútbol, el presidente Trump se encontrará con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum previo al evento. Nuestro corresponsal en Ciudad de México, Alejandro Roldán, nos tiene el informe. Alejandro. ¿Qué tal, Karina? Es un gusto saludarte. Y sí, el discurso del presidente Trump en varias ocasiones ha sido que México y Canadá se han aprovechado de los Estados Unidos con el TEMEC y que por esa razón buscará nuevos acuerdos comerciales, pero ahora por separado. Sin embargo, para los especialistas, el TEMEC ya murió desde hace tiempo. Mira, el arancel promedio que hoy está pagando México es del 11.3%. Para ser socios, pues no está tan cómodo, la verdad. Hay sectores muy afectados, como la industria automotriz y de autopartes, que tienen, Alejandro, 25% ya, y hasta 30% en algunos casos. Sí, entonces, ya está muerto. O sea, el TEMEC murió, nada más que se le sigue intentando resucitar. Mira, tan solo de enero a agosto de este año las exportaciones mexicanas sumaron $425,154 millones, un aumento respecto al mismo periodo de 2024. Las principales organizaciones agrícolas de Estados Unidos han pedido a la administración del presidente Trump prorrogar hasta 2042 la vigencia del TEMEC, porque afirma que tanto México como Canadá son claves para la competitividad global de la industria. Porque la gran producción granelera de los Estados Unidos se la come México. México hoy comemos básicamente por la gran producción en las ciudades, la gran producción que hay en las llanuras estadounidenses. De hecho, México hoy por hoy es el importador más grande del mundo de maíz. Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum viajará a Washington para el sorteo del Mundial de Fútbol. Todo indica que tendrá una breve reunión con el presidente Trump, pero antes de partir fue cuestionada sobre si el TEMEC está por terminar. Porque dijo, termina el tratado, pero en realidad no termina el tratado. Hay una revisión, pero no es cierto que termine el tratado el próximo año. Pero bueno, en su visión lo plantea de esta manera, pero también plantea que puede haber otro tratado. La mandataria mexicana pasará la noche en la capital de los Estados Unidos. Será una reunión muy importante porque hay muchos temas que ambos mandatarios deben de profundizar, como son seguridad, economía y migración. Esta es la información desde la Ciudad de México. Para Voz News, Alejandro Roldán. Gracias, Alejandro. Y en más información sobre México, el Senado mexicano designó a una nueva fiscal general tras la abrupta salida del ex titular del cargo en medio de diferencias con la presidenta Claudia Sheinbaum por la coordinación en la estrategia anticrimen. La nueva fiscal es Ernestina Godoy, quien se desempeñaba como consejera jurídica de la presidencia y fue fiscal de Ciudad de México cuando Sheinbaum gobernaba la capital. El nombramiento ocurre luego de semanas difíciles para el gobierno de Sheinbaum en materia de seguridad. El ex fiscal general Alejandro Hertz, un abogado de 86 años, se convirtió en 2019 en el primer fiscal independiente de México tras una reforma legal que establece que debía permanecer en el cargo hasta 2028. Sin embargo, la semana pasada renunció a petición de Sheinbaum, quien le ofreció representar a México al frente de una embajada. La renuncia se produjo en medio de versiones de medios locales sobre crecientes diferencias entre la Fiscalía y la Presidencia por la filtración a la prensa de asuntos sensibles, algunos ligados a funcionarios del oficialismo. Y varios alcaldes de ciudades mexicanas visitaron esta semana Washington, D.C. para conversar con agencias del gobierno e instituciones de interés sobre la importancia de la cooperación entre México y Estados Unidos para lograr seguridad y estabilidad económica en los dos países. Vanessa Vallejo conversó con los alcaldes de la ciudad de Chihuahua y Hermosillo sobre esta colaboración fundamental en medio de la guerra contra las drogas y la nueva política de aranceles. Vanessa. Tan pronto como el presidente Donald Trump llegó a la Casa Blanca para esta segunda administración, muchas cosas cambiaron en materia de la relación con México. Y producto de esos cambios, situaciones como las caravanas de decenas de miles de migrantes en la frontera sur desaparecieron.
Para el alcalde de Chihuahua, una ciudad que vivió este fenómeno de primera mano, esto se debe a las políticas del presidente Trump y a la respuesta de la administración de México a esas presiones por parte de la administración Trump. Varios alcaldes mexicanos estuvieron esta semana acá en Washington, D.C., tratando de fortalecer relaciones con Estados Unidos y de trabajar en conjunto en temas como el migratorio. Entre esos alcaldes que han estado de visita conversando con el Departamento de Estado, Homeland Security y otras entidades están Marco Antonio Bonilla, alcalde de Chihuahua, y Antonio Astiazarán, alcalde de Hermosillo, Sonora, con quienes tuvimos la oportunidad de conversar. El alcalde de Chihuahua resaltó que la política de Trump trae efectos inmediatos. Durante la administración Biden vimos muchos episodios en los que había caravanas muy grandes, mucha gente digamos en muchas ocasiones esperando en México, porque eso desapareció. Es decir, fue el efecto Trump, fue la presidenta Sheinbaum, es una colaboración de los dos. ¿Cuál es su explicación a que ya no vemos eso? Yo creo que es en actos, ¿no? El primer acto es la exigencia del presidente Trump y el amago al mismo tiempo. Si no lo haces, pues te subo aranceles. El segundo acto es pues el acatamiento del gobierno mexicano a esta disposición que, como te digo, pues de no haberse hecho tendría implicaciones económicas fuertes para México. Y también para Estados Unidos, debo decirlo. Marco Antonio Bonilla también habló de cómo las políticas del presidente Trump no solo benefician a Estados Unidos, sino a comunidades mexicanas como Chihuahua y Ciudad Juárez. Veamos lo que dijo. O sea, que usted diría que estas políticas, esa presión de la administración Trump en cuanto a migración, incluso terminaron beneficiando a comunidades locales como Chihuahua. Sin lugar a dudas, sobre todo a Ciudad Juárez, ¿no? Que es, pues, como te digo, el paso a la frontera con El Paso, Texas, justamente, ¿verdad? Y al final de cuentas, esta determinación y esta operación del gobierno mexicano, pues, ayudó a que se destensara el tema de esta crisis humanitaria en Ciudad Juárez. Otro de los objetivos fundamentales de estos alcaldes es buscar una cooperación, incluso a nivel local y de manera directa con las autoridades americanas. Antonio Astiazarán, alcalde de Hermosillo, Sonora, nos contó sobre los retos que enfrentan los alcaldes en materia de seguridad y particularmente con un gobierno federal que les ha reducido el presupuesto. Veamos. ¿Ustedes en Hermosillo han recibido como una reducción del presupuesto para la policía? Una reducción importantísima, un corte total presupuestal del 2000. ¿De eso desde el gobierno federal? Pues la explicación del gobierno federal fue que en su momento ese recurso era importante para constituir la Guardia Nacional o para fortalecer al ejército mexicano. Entonces el dinero que antes se iba a los municipios ahora se está destinando a instituciones de carácter central que en teoría pues buscan financiar también parte del combate al narcotráfico y la inseguridad. Pero yo insisto, no puedes pacificar tú un país si debilitas a las policías municipales. Pues estos dos alcaldes nos dijeron que una de las ayudas más importantes que podría prestar Estados Unidos es esa cooperación directa con los gobiernos locales en cuestiones como información y capacitación, y que creen que ha sido un error del gobierno federal de México ver la estrategia de seguridad y lucha contra las drogas como algo que debe ser manejado casi completamente a nivel federal. Pues conversaciones muy importantes para Estados Unidos y también para México, un país que según estos dos alcaldes ya ve las consecuencias positivas en materia de seguridad gracias a las políticas del presidente Donald Trump. En otra información, un médico que suministró ketamina al actor de la popular serie Friends, Matthew Perry, en los meses previos a su sobredosis mortal, fue sentenciado a 30 meses de cárcel en un tribunal de Los Ángeles. Salvador Plasencia, de 44 años, es el primero de los 5 acusados por la muerte de Perry en octubre de 2023 en ser sentenciado. El médico se declaró culpable en junio de 4 cargos de distribución de ketamina, un anestésico que es utilizado de forma controlada en tratamientos para la depresión y estrés postraumático, pero que también es abusado y vendido de forma ilícita. En más información, la cuenta regresiva para la primera Copa del Mundo con 48 equipos comienza este viernes cuando se celebre en Washington, D.C. el sorteo final de 2026. La Copa del Mundo más compleja de la historia desde el punto de vista logístico se celebrará en Norteamérica del 11 de junio al 19 de julio con 16 equipos más que se suman al evento mundial frente a los 32 países que participaron en Qatar en 2022. La ceremonia del viernes en el Centro Kennedy
a orillas del río Potomac. Será un evento repleto de estrellas, pero el presidente Trump será el protagonista. Se espera que el presidente republicano sea el primer galardonado con el Premio de la Paz de la FIFA, que se entregará durante la ceremonia del sorteo en reconocimiento a los enormes esfuerzos de aquellas personas que unen a la gente y aportan esperanza a las generaciones futuras, como lo ha señalado el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Por cierto, Voz News estará desde el Centro Kennedy en Washington, D.C. para ofrecerles todos los detalles de esta importante ceremonia. Así nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros, ya viene el panel de Voz News. Si vives con diabetes tipo 2, lo último que necesitas es otra factura costosa. Con Voz Salud tienes atención médica ilimitada, laboratorios con descuento y medicamentos gratis, incluyendo insulina, para que puedas cuidar tu salud sin afectar tu bolsillo. Todo desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y toma el control de tu salud. Como le informamos, se dio a conocer una carta presuntamente enviada por los abogados del ex jefe de inteligencia militar del chavismo en Venezuela, Hugo Carvajal Barrios, al presidente Trump. Entre las aseveraciones que plantea en esta carta el Pollo Carvajal es que a él le consta cómo se crearon grupos delictivos como el Tren de Aragua y fueron enviados a los Estados Unidos para desestabilizar, colaboraciones con Rusia y Cuba para espiar a los Estados Unidos y hasta la creación del sistema electrónico de votaciones que ahora se utiliza en varias partes aquí en Estados Unidos de Norteamérica. Para analizar todo esto a profundidad, le damos la bienvenida a Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz, y a Franklin Camargo, analista político de Voz. Bienvenidos. Y comenzamos con, para quienes no conocen, ¿quién es el Pollo Carvajal? Contigo, Orlando, ¿quién es este personaje y qué es lo que te llama la atención de esta carta? Bueno, su testimonio es particularmente valioso, porque el Pollo Carvajal no era cualquiera. No era un funcionario más del régimen de Maduro, que usaba una camiseta roja y gritaba consignas a favor de Chávez. Estamos hablando del jefe de la inteligencia de primero Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro. Era el que manejaba todo el aparato de contrainteligencia, de espionaje, de inteligencia del régimen, bien sea para efectos domésticos como para espionaje internacional. Era un nombre clave en el desarrollo de gran parte de las actividades delictivas. Fue muy cercano a Hugo Chávez, de confianza de Hugo Chávez, a alguien en quien Hugo Chávez le daba demasiadas responsabilidades y heredó esa participación y ese poder y esa influencia una vez asume Nicolás Maduro. Él estuvo muy cercano al régimen desde los inicios del régimen, fue uno de los fundadores, digamos, del movimiento bolivariano de Hugo Chávez hasta 2017. Donde empieza a alejarse y finalmente pues se va al exilio disidente y ya se vuelve un crítico explícito del entonces régimen de Nicolás Maduro. Pero es una pieza fundamental y por eso es que su testimonio es tan importante. Si alguien sabe de lo que habla, si alguien es testigo de lo que denuncia, si alguien tiene las piezas de este rompecabezas, sin duda alguna es Hugo Carvajal. Y quiero que vayamos desglosando poco a poco parte de lo que dice. Toca muchos temas sumamente importantes y de relevancia para los Estados Unidos y para la lucha que está llevando a cabo esta administración en contra del narcoterrorismo en la región. Franklin, en esta carta, Carvajal menciona lo que ya mencionaba al principio, varias cosas que a él le constan, pero también menciona a la empresa Smartmatic, la cual fue encargada de las elecciones en Venezuela y aparentemente está prestando también servicios desde hace años electorales aquí en los Estados Unidos. Me voy contigo y con los puntos que más te llaman la atención sobre esta carta. Sí, vamos a empezar con lo que justamente estás conversando. Estamos conversando de Smartmatic. Es decir, aquí sabemos que en Estados Unidos el sistema electoral es algo más estatal que federal y hay ciudades, sin ir muy lejos, la ciudad en la cual yo me encuentro en estos momentos, el condado en el cual vivo, Los Ángeles, que hace uso de Smartmatic. ¿Qué dice el Pollo Carvajal sobre esto? Bueno, que, y lo cito, tiene la capacidad o la posibilidad de ser alterado. Además, también dice
que aquellos que están en control de la plataforma, del software, mantienen contactos con el país, con el régimen o con el gobierno que justamente los contrata, algo que evidentemente sucedió en Venezuela. Pollo Carvajal dice, tiene la posibilidad de ser alterado. Con esto no estoy diciendo que cada elección sea robada, dice el Pollo Carvajal, pero definitivamente tiene la posibilidad de ser alterado. Es decir, no necesariamente se tienen todas las pruebas para decir qué uso le habrán dado los demócratas, pero la vulnerabilidad de ese software están ahí. Y menciono los demócratas porque, para citar un ejemplo, aquí en Los Ángeles predominantemente el gobierno es liberal, es progresista, es demócrata, y utilizando las propias palabras del Pollo Carvajal, ellos tendrían la posibilidad de alterar ese proceso. Yo espero tener mucha fe en el sistema y vamos a decir que no lo han hecho todavía, pero Smartmatic es una empresa que definitivamente no debería operar en los Estados Unidos. Yo resalto lo que decía Orlando, porque no podemos quitarle peso a lo que el Pollo Carvajal es como persona, que por cierto es un ser miserable, malvado, terrible, y él de hecho está pagando sus crímenes, y por él es que en gran parte también es una pieza fundamental para que Venezuela hoy sea una dictadura que tenga más de 25 años en el poder. Pero el hecho de que él haya sido jefe de inteligencia desde Chávez, porque Chávez gana las elecciones democráticamente, luego cambia la constitución y empieza todo su autoritarismo, y él tenía ahí al Pollo Carvajal como jefe de inteligencia, siendo una persona que llevó esa transición desde Chávez y su victoria democrática a la construcción de una dictadura que imposibilita métodos pacíficos y democráticos para cambiar, cambiar el poder o cambiar el gobierno. Y el Pollo Carvajal jugó un papel fundamental allí. Y él ahí dice cosas como, por ejemplo, el narcotráfico. El narcotráfico viene desde Chávez, o de una idea de Chávez que le presentan los cubanos. Y no solamente es narcotráfico en su sentido convencional, sino que también es utilizado para desestabilizar a los Estados Unidos. El crimen organizado, hoy con el Tren de Aragua, es utilizado para desestabilizar a los Estados Unidos. Y, por cierto, también dice él, tiene lazos, sí, con la inteligencia cubana y también tiene lazos con Hezbollah. Lo que Pollo Carvajal, para simplificarlo de una forma muy simple, lo que el Pollo Carvajal ha hecho con esta carta es ratificar lo que Marco Rubio ha dicho durante años y lo que la administración de Donald Trump ha tomado como una prioridad, que es combatir al régimen de Nicolás Maduro por muchas razones, pero entre todas engloban que son una amenaza a los Estados Unidos que ha estado atacando a los ciudadanos estadounidenses. Por supuesto. Por supuesto. Quiero leer un pequeño fragmento de esta carta de Carvajal que a mí me llama muchísimo la atención, porque él asegura que él estaba presente cuando se tomaron decisiones para organizar y utilizar a grupos criminales en Venezuela para proteger al régimen, entre ellos el grupo conocido como Tren de Aragua. Dice que Chávez ordenó el reclutamiento de líderes criminales dentro y fuera de las prisiones para defender la llamada revolución a cambio de impunidad. Después de la muerte de Chávez, Maduro expandió esta estrategia y envió toda esta criminalidad y caos al extranjero, específicamente a Estados Unidos, como una forma de ir en contra de los venezolanos, los políticos venezolanos exiliados, y de alguna manera reducir artificialmente las estadísticas de criminalidad dentro de Venezuela. Aquí él está de alguna manera ratificando que la llegada y expansión de Tren de Aragua en Estados Unidos no sucedió simplemente por casualidad, sino que fue una estrategia creada desde Chávez y que pasó por Maduro, y Maduro la extendió hasta los Estados Unidos. Vanessa, esto ya lo habíamos escuchado, el presidente Trump incluso lo señaló varias veces, sin embargo, las críticas no se hicieron esperar. ¿Cómo ves ahora estas comunicaciones y esta carta en específico del Pollo Carvajal ratificando esta intencionalidad de causar daño a los Estados Unidos? Pues yo creo que es importante en el sentido que brinda información a personas que de pronto veían las declaraciones del presidente Trump como unas declaraciones exageradas, como mentiras que él se inventaba. Y esto lo que muestra es, digamos, más detalles de cosas que sí, evidentemente, pues algunos sabíamos, otros no, porque otros creían que el presidente Trump simplemente estaba mintiendo sobre esto. Sobre este tema en particular, el Pollo Carvajal dice que el régimen de Venezuela, por ejemplo, ofrecía a estos delincuentes pasaportes y armas para que pudieran venir a delinquir acá en Estados Unidos, o si lo queremos ver, digamos, más precisamente como ese mecanismo de desestabilización a este país. Y de eso, por ejemplo, ahorita que alguien mencionaba la relación con Hezbollah, que también la menciona, eso también es otro de los temas que se ha hablado y que mucha gente
volteaba la cara y como que ignoraba eso. Es decir, los pasaportes que el régimen, por ejemplo, le dio a miembros de Hezbollah y a gente que no era venezolana, y los hacía pasar por venezolanos, que luego terminaron acá en Estados Unidos. Esa es una de las amenazas más importantes y más peligrosas que a mí se me puedan ocurrir de todas estas, digamos, estructuras que ha creado el régimen. Y pues bueno, por eso esa carta es tan importante para que de pronto la gente conozca más y ojalá que muchos medios se hagan eco de esto y entiendan un poco más las dinámicas, porque a veces yo siento que la gente es como que no entiende las dinámicas de estos regímenes y cree que todo lo que se dice es mentira o exagerado. Claro. Pero de verdad que lo que se asegura en esta carta supera cualquier ficción. Por ejemplo, también asevera en otra parte que por 20 años el régimen venezolano ha enviado espías a los Estados Unidos. Muchos de ellos todavía, dice, están en los Estados Unidos actuando como miembros de la oposición venezolana. La inteligencia cubana le enseñó a él personalmente las redes que tienen dentro de las estaciones navales, de las bases navales en la costa este de los Estados Unidos. Ellos presumían de que habían enviado miles de espías a través de décadas, algunos ahora incluso que son políticos de carrera, y menciona que algunos funcionarios de los Estados Unidos, diplomáticos e incluso dentro de la CIA eran pagados para ayudar a Chávez y a Maduro a permanecer en el poder. Estos americanos actuaron como espías para Cuba y Venezuela y algunos de ellos permanecen activos hasta este día. Me parece sumamente preocupante estas aseveraciones y no sé, pero quizá esto explica por qué hay algún sector dentro de los Estados Unidos que se resiste tanto a este operativo. Orlando, ¿a quién podría estarse refiriendo el Pollo Carvajal? Bueno, creo que el tema de la CIA es llamativo. Sabemos que durante la administración Trump 1, la CIA parece que un factor de disuasión y que evitó que se concretaran operaciones eficientes contra el régimen de Nicolás Maduro. Pues la CIA en general parece que ha tenido la desconfianza del gobierno del presidente Trump, y aquí entonces ahora surge este testimonio de Hugo Carvajal. Por el otro lado, el tema de la oposición. Yo creo que a nadie le sorprende esto. Ojalá supiéramos los nombres simplemente para confirmar lo que muchos sabemos. Pero que la oposición está infiltrada, la oposición venezolana, que ha sido cooptada por el régimen y que hoy opera en nombre del régimen, de alguna manera disfrazada bajo este aspecto de opositor, es algo que hemos temido por muchos años y claro, que finalmente hay una gran figura del chavismo que lo denuncia. Esto es muy grave, todo lo que dice el Pollo Carvajal, pero lo que hace es confirmar, de acuerdo al testimonio más valioso que pudiera haber al respecto, una serie de teorías que se han sugerido por muchos años y que es importante atajar porque evidentemente corresponden una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos y a la seguridad hemisférica. Claro, y justo el día de hoy el almirante Frank, relacionado a todo este tema, el almirante Frank Bradley, encargado de varias de las operaciones en el Caribe contra el narcoterrorismo, compareció ante el Comité de Inteligencia del Congreso de los Estados Unidos para responder cuestionamientos sobre la legalidad de las operaciones, en específico en contra de las narcolanchas. ¿Te parece que pudiera haber alguna relación, Franklin, en estas revelaciones de esta carta y en esta oposición por parte de algunos funcionarios estadounidenses al operativo que está llevando a cabo el presidente Trump? Mira, yo no dudo que hayan personas actualmente dentro, incluso, cuidado, y de la propia administración de Donald Trump. También hay influencers o supuestos comentaristas políticos, hay periodistas o pueden haber también miembros del Partido Demócrata que de alguna u otra forma pueden estar conectados con grupos o con gobiernos que no les conviene o no buscan, obviamente, un cambio político en Venezuela. Esto no lo dudo. Ahora, creo que también gran parte de la administración, del Partido Demócrata y de la plataforma demócrata, tanto en el Congreso como en otros espacios, se oponen a casi cualquier cosa que haga Donald Trump y por esto incluso están dispuestos a estar del lado de narcotraficantes. Yo estaba meditando al respecto, ¿no? Y ese interés en tratar de buscar la ilegalidad detrás de estas acciones, ¿desde cuándo a los demócratas realmente les ha preocupado? Realmente poco o nunca. Durante la administración Obama se realizaron más de 583 ataques aéreos. Ellos te podrían decir, claro, la mayoría era en el Medio Oriente por la guerra en contra del terror que la declaró el Congreso en el año 2001 durante la administración Bush, pero ninguna persona honesta que vea los hechos y que sepa que bombardeó 7 países en 8 años te dirá que todo se trataba estrictamente de ISIS o Al Qaeda.
Y los demócratas en ese momento les importó poco o les importó nada, de hecho lo defendían. El problema aquí es que se trata de un operativo que según ellos no es necesario, según ellos se trata de víctimas civiles o que simplemente Donald Trump busca un cambio de régimen. Aquí hay algo muy importante. Tal y como se atacaba a ISIS o a Al Qaeda en el Medio Oriente y los demócratas lo apoyaban, hoy se está atacando al Cártel de los Soles, que es una organización terrorista extranjera, tal y como lo fue Al Qaeda, tal y como lo fue ISIS. Por lo tanto, estas acciones tienen una justificación legal desde el Poder Ejecutivo, siempre y cuando sean acciones limitadas, que no representen soldados en un territorio por un periodo extenso. Así que esto es completamente justificado. Pero cuidado, que lo que dice el Pollo Carvajal es importante. Cuando uno ve un influencer o un político sumamente interesado en defender a Maduro, cuidado con lo que puede haber detrás. Ahora, dentro de esta audiencia, el día de hoy, el almirante Bradley aclaró que nunca existió una orden de matar a todos en el contexto de la defensa de la seguridad nacional. Vanessa, ¿qué representa esta afirmación por parte de Bradley? Pues representa que tenemos unos medios de comunicación que se inventan absolutamente todo. Es decir, buscan una fuente de alguien que supuestamente trabajó ahí, que supuestamente lo dijo en algún momento, no buscan la confirmación de la Casa Blanca. Es decir, yo mañana me puedo encontrar a cualquier persona que me diga que trabajó en cualquier, no sé, en cualquier ministerio y que me diga cualquier locura y dónde está la responsabilidad del periodista de sacar una nota diciendo lo que cualquiera le acaba de decir en la esquina. Parece muy diciente de la situación que estamos viviendo en cuanto a los medios de comunicación. Luego ya frente a lo de la audiencia, pues de nuevo yo veo aquí unas declaraciones muy claras, por un lado de eso, de que esa orden del secretario Hegseth diciendo que había que matarlos a todos, en particular ahí en ese momento nunca existió, pero además la explicación de que ese segundo ataque se da porque quedaba todavía mercancía en el barco y que además estas personas que sobrevivieron estaban llamando o intentando comunicarse para salvar esa mercancía y que eso es una orden normal. Esas fueron las declaraciones que vimos hoy. Y finalmente me llama mucho la atención porque en la mañana vi a unos demócratas, un par de demócratas, congresistas demócratas, diciendo que habían visto el video y que era lo más horrible que habían visto en muchos años. Luego cuando salieron, yo me preguntaba qué habrán visto. Luego cuando salieron los republicanos que lo vieron, dijeron, está completamente claro que aquí no pasó nada, no se violó ninguna regla. Y esto a mí lo que me muestra una vez más es el nivel de politización y de falta de honestidad que hay en este momento en la política y en los medios de comunicación. Creo que es sumamente valioso que se haya llevado a cabo esta audiencia, que respondan las preguntas que tengan que responder, pero que tengamos esas dos versiones, ¿no? El alarmismo incongruente, como lo mencionaba Franklin, por una parte, porque nunca cuestionaron los ataques que realizó Obama o Biden, ni siquiera la salida terrible de Afganistán, por ejemplo, pero ahora sí tienen la lupa encima de este operativo. Con eso nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros, aún hay más aquí en el panel de Voz News. Cuidar tu salud no debería ser algo imposible. Con Voz Salud accedes a consultas ilimitadas, virtuales y en persona, análisis de laboratorio con descuento y a más de 400 medicamentos esenciales totalmente gratis, incluyendo los que tu familia realmente necesita. Todo desde solo $1 al día. Atención médica real sin complicaciones. Visita salud.voz.us y empieza a cuidarte hoy mismo. El Departamento de Seguridad Nacional lanzó ayer una operación contra migrantes irregulares con antecedentes criminales en Nueva Orleans. Tras criticar a las autoridades demócratas de la ciudad por no cooperar, regresamos con nuestros analistas para hablar sobre este tema. Vanessa, comienzo contigo. ¿Qué mensaje envía la administración al lanzar esta operación dirigida contra lo que ellos designan como o califican como migrantes irregulares con antecedentes criminales en una ciudad que aplica política santuario, pero no solamente es la ciudad de Nueva Orleans, sino otras ciudades también en el estado de Luisiana? ¿Cómo lo ves? Pues yo creo que es el avance de la administración en algo que ya había puesto sobre la mesa y que ya había dicho que estaba decidido a hacer.
y la administración tiene el poder para hacer este tipo de cosas y algo que ha dejado muy claro es que si bien las autoridades locales y por ejemplo la policía local no están obligadas a, digamos, estar involucradas y trabajar en equipo con las autoridades federales y migratorias, lo que no pueden hacer es interferir en este tipo de procesos. Yo creo que ahí es donde se ven los problemas. Lo hemos visto ya en otras ciudades, hemos visto una situación, por ejemplo, muy difícil en Chicago, donde la policía local, a veces en una línea gris, pero otras veces yo creo que para mí claro que está pasando la línea, entorpece o dificulta el trabajo de las autoridades de migración y de las autoridades federales, lo cual pone en riesgo a todo el mundo, incluyendo a la policía local. Y aquí yo creo que se puede desatar un desorden y una especie de, no sé, enfrentamiento civil muy difícil, porque si tenemos a las autoridades locales de estas ciudades demócratas y de estados demócratas, digamos que aupando a la gente para que salga e intervenga en este tipo de cosas, y tenemos por el otro lado un gobierno federal diciendo que si alguien interviene o pone un problema en uno de estos operativos puede enfrentar cargos, pues vamos a tener además enfrentamientos entre civiles. Es decir, me parece a mí un tema muy complicado y muy sensible. Hablando, y yo estoy de acuerdo contigo que es un tema sumamente complicado. Hay varios factores aquí. En un principio, el Departamento de Seguridad Nacional aseguraba que todos estos operativos iban dirigidos principalmente a personas con antecedentes criminales, lo cual incluso los votantes hispanos apoyaban profundamente y creo que siguen apoyando profundamente. Hemos visto que el apoyo a estas políticas migratorias ha disminuido conforme se han ido implementando. Leyendo un artículo del New York Times, señalaban cómo una de estas ciudades en Luisiana, que tiene una gran población hispana, realmente los negocios están cerrando debido al temor que hay por estas redadas. Y ellos hacían este reportaje y señalaban que muchos de estos hispanos llegaron a Luisiana después del huracán Katrina, que fueron parte de la reconstrucción después de este devastador huracán y simplemente se quedaron ahí, muchos quizá de manera legal, otros quizá sin la posibilidad de regularizar su estatus. Y ahí surge la pregunta, porque hemos visto ahora el departamento, me parece, y corríjanme si estoy mal, que las últimas informaciones que hemos tenido es que el Departamento de Seguridad Nacional reconoce que alrededor del 48% de los detenidos no tienen récord criminal, además de haber violado las leyes migratorias, pero no tienen otro tipo de antecedentes criminales. Me voy contigo, Orlando. ¿Cómo ves esta situación? ¿Ha cambiado el porcentaje? Reconocer que un 48% es un número alto, es casi la mitad de los detenidos en estos operativos, no tendría antecedentes criminales. ¿Cómo puede afectar esto a la administración de cara a las elecciones de medio término? Es un número altísimo, pero es que además hay otras proyecciones que son peores, que te dan prácticamente la cifra ofrecida inicialmente por el Departamento de Seguridad Nacional, pero invertida. Es decir, prácticamente la mayoría de las detenciones no son de inmigrantes con historial criminal. Esto es un problema, porque si no tienen un historial criminal, ¿de quiénes estamos hablando? Estamos hablando probablemente de trabajadores, gente que contribuía con la economía, que era parte de una empresa, gente que se relacionaba con otras personas y con otras personas que probablemente voten, ¿no? Y hayan sido una parte significativa de la elección del presidente Trump el año pasado. Es decir, estamos afectando directamente a la gente que también apoya al presidente. Tú mencionabas en el caso de New Orleans o en el caso de otras ciudades donde prácticamente barrios enteros se están vaciando, hay comunidades enteras que se están vaciando. En el caso del Doral, en Miami, yo tengo muchos testimonios, he escuchado a muchísima gente que vivía en comunidades y barrios de clase media acomodada, que trabajaba, que contribuía con la economía, que incluso generaba empleos y se han tenido que ir. Y hay urbanizaciones de 30 casas donde 16 de esas 30 casas están vacías porque la gente se ha tenido que ir por miedo al tema migratorio. Y es gente que, aunque quizá no vote propiamente todavía,
apoya al presidente Trump, que confiaba en la política anticomunista del presidente Trump y que se relaciona con gente que sí vota y que sí es nacional. Entonces, yo creo que el tema migratorio, aunque es la razón principal por la que Donald Trump fue electo, también pudiera convertirse en la razón principal por la que el Partido Republicano pierda las elecciones de medio término. Es paradójico, pero el tema migratorio es un tema humano. No estamos hablando de economía, no estamos hablando del precio de la carne o el precio de los huevos. Estamos hablando de la familia, de una señora que trabaja, del hijo que se levanta a trabajar en la tienda del barrio o lo que sea. Estamos hablando de historias personales, de dramas personales. Tratarlo como simplemente estadística es subestimar poblaciones que pueden apoyarte o no. Y al final estás teniendo un impacto en lo que van a ser las elecciones del próximo año. Y creo que sobre todo en cuestión, yo creo que la mayoría de los votantes, por ejemplo, están de acuerdo en la deportación de criminales y en la deportación quizá de las personas que llegaron bajo las políticas de fronteras abiertas, bajo la administración Biden, que fueron millones sin ningún tipo de rastreo, a comparación de muchas personas que tienen años en este país, como tú lo decías, a lo mejor que han contribuido, que tienen incluso a lo mejor familia que ya es ciudadana de este país. Es un tema sumamente complicado. Franklin, ¿cómo lo ves tú? Y cerramos contigo el tema. Es un tema incluso de pragmatismo no solamente electoral o de popularidad, de qué es lo mejor para los Estados Unidos. Porque eso es una pregunta que hay que hacernos y además es lo más importante. Porque aquí hay que, incluso cuando se trata el tema de inmigración, hay que preguntarnos qué es lo mejor para Estados Unidos. No solamente para los inmigrantes, con quienes obviamente sentimos gran empatía. Y lo mejor para los Estados Unidos en estos momentos es cerrar la frontera. Donald Trump efectivamente lo hizo y la mayoría de los hispanos así lo querían. Deportación de inmigrantes criminales, sí. Y que se trate de mejor manera, además sabiamente también, la deportación o el proceso legal de otras personas. Y a esto es donde yo voy. El proceso de deportación es un proceso complicado, a pesar de que las imágenes lo muestran fácil y así también los medios de comunicación. La administración de Donald Trump ha deportado cerca de 500,000 personas hasta ahora, lo cual es un número importante, pero equivaldría a unos 2, vamos a decir 3 millones, siendo optimistas, al final de la última administración de Donald Trump. Sí, de 10, 15, 20 millones de indocumentados que hay en los Estados Unidos, al final no sabemos oficialmente el número exacto, es difícil saberlo. Si solamente puedes deportar a 3, 4 de ellos, 4 millones, enfócate en que sea lo peor. Y con lo peor me refiero a que hayan cometido crímenes, no trabajen, sean una carga para el país o hayan entrado recientemente bajo las políticas de fronteras abiertas de Joe Biden. Cuando enfocas recursos, atención, despliegue militar, en deportar a una señora que tiene un negocio, vamos a decirlo, vamos a hablar de estereotipo, aunque después me ataquen, pero es así porque nuestra gente es trabajadora, que tiene un negocio de tacos en Los Ángeles, o que trabaja duramente como jardinero en el estado de la Florida. Cuando te enfocas en esas personas que tienen 15 años acá y su único crimen fue un delito menor, que fue el ingresar ilegalmente, yo creo que estamos cometiendo un gravísimo error que además costará caro en las elecciones y que es contraproducente para los Estados Unidos. Los Estados Unidos necesitan a los trabajadores hispanos, necesita incluso a muchos trabajadores que están bajo las sombras. Así que yo estoy a favor de cerrar la frontera. Estoy a favor de deportar a todo aquel que no abrace los valores de Estados Unidos, a todo aquel que haya cometido un crimen, incluso a los que entraron durante los últimos 4 años. Si una persona tiene 15 años acá, ha trabajado duro, no ha cometido un crimen, es contraproducente incluso para los Estados Unidos dedicar tantos recursos para deportarlo, porque además deportar a un inmigrante cuesta aproximadamente $17,000. Por eso es que la autodeportación ha sido, de hecho, probablemente la mejor estrategia de la administración, porque así como hay nada más 500,000 deportaciones hasta ahora, hay más de 1.400.000 que se han autodeportado. Hay que ser práctico. Sí, hay una ley, estamos claros, hay que proteger la frontera 100%, pero vamos a ser pragmáticos. Esa sería mi reflexión, la verdad. Y va a ser uno de los puntos en los que vamos a seguir poniendo atención, porque por supuesto es decisivo, como ustedes lo mencionaron, fue decisivo en las elecciones pasadas y será decisivo en las elecciones de medio término. Se nos terminó el tiempo. Como siempre, muchísimas gracias Franklin Camargo, Vanessa Vallejo y Orlando Avendaño por ser parte del panel de voz. Y gracias a ustedes por su confianza. Los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales. Y muy importante, tómese un minuto, vaya a nuestro canal de YouTube, @VozMedia, o si nos está viendo por YouTube y no se ha suscrito, suscríbase, active la campanita, es gratis. De esta manera simplemente nos ayuda a crecer y a seguir trabajando para usted. Que tenga excelente noche y si Dios lo permite, le esperamos mañana. Bendiciones.